Hola y bienvenidos sean a este videotutorial de apoyo para el Diplomado en Línea Aplicación de Herramientas Virtuales para la Gestión y Desarrollo de la Educación Híbrida. Esto como parte del módulo 1 Ofimática Básica. En esta ocasión trabajaremos con el software Word de la paquetería Microsoft Office 2016, para lo cual nos dirigimos hacia menú inicio de Windows, desplegamos los programas y seleccionamos Word 2016. Dentro de las opciones para empezar a trabajar, elegiremos documento en blanco. Una vez dentro del documento el cual vamos a desarrollar, se muestra un conjunto de menús en la parte superior del programa, a saber, menú archivo, menú inicio, menú insertar, menú diseño, menú disposición, menú referencia, menú correspondencia, menú revisar, menú vista, y hacia el final de los menús principales encontramos un espacio donde nos pregunta qué desea hacer. En este espacio puede darse clic y escribir lo que uno desea hacer, y Word nos enviará un tutorial sobre cómo realizarlo. Para esta sesión estaremos trabajando con el menú inicio y revisaremos todas las herramientas que componen los submenús fuente, párrafo, estilos y edición, para lo cual agregaremos un pequeño texto que nos permita trabajar los efectos que tienen sobre el mismo cada una de las herramientas que componen estos submenús. Ahora que tenemos un texto, probaremos los efectos que tiene inicialmente el submenú fuente para ver cómo se altera el estilo y el formato del texto seleccionado. Para poder aplicar los efectos de las herramientas, primero tenemos que seleccionar el texto. Para hacer esto, colocamos el puntero en el extremo del texto que deseamos seleccionar. Posteriormente hacemos clic izquierdo para posicionar el indicador de posición. Posteriormente dejamos presionado el clic izquierdo y arrastramos el mouse hacia la zona donde queremos seleccionar texto. Una vez que lo hemos hecho, soltamos el clic, el texto se queda seleccionado y ya podremos trabajar con las herramientas de los menús. La primera que vamos a evaluar es el estilo de letra. Esta se encuentra en un pequeño recuadro blanco en el submenú fuentes, que en la mayoría de los casos tiene como predeterminado el estilo de letra Calibri. Para poder ver qué efectos tiene y cuáles son todos los estilos de letra que maneja en este caso Word 2016, posicionamos el puntero en esta pequeña flecha, damos clic izquierdo y esto nos va a desplegar todo el subconjunto de fuentes que maneja este sistema. Para ver las formas, cada uno es un pequeño ejemplo de cómo se mostraría el texto. Sin embargo, si nosotros colocamos el puntero sobre cada uno de estos estilos, nuestro texto, al estar señalado, irá cambiando de acuerdo al estilo, lo cual nos permitirá elegir el que más se adapte a las necesidades del documento que se está redactando. Cabe mencionar que para textos formales, los estilos de letra más comunes son Arial y Times New Roman, que son los que más comúnmente se utiliza para un texto formal. Sin embargo, ustedes podrán elegir el que más se adapte a sus necesidades. Una vez que hayan elegido el texto, pueden cambiar el tamaño de fuente. Esto a través de varias formas. La primera es colocar el número directamente en este recuadro blanco que se encuentra a la derecha de los estilos. Damos clic izquierdo, lo cual me selecciona el número, me permite cambiarlo con el conjunto de botones numéricos del teclado. Vamos a probar con un número cualquiera, voy a poner 25 en este caso. Para activarlo simplemente hay que darle Enter en el teclado y eso hace que inmediatamente nuestro texto cambie de tamaño. También podríamos desplegar la ventana de opciones dándole clic sobre este pequeño botón que tiene una flechita hacia abajo y nos mostraría un conjunto de tamaños predeterminados por sistema, donde nosotros aquí podremos ver
posicionando el puntero en cada uno de los valores, de qué tamaño quedaría el texto. La otra posibilidad es usar estos otros dos botones que se encuentran a la derecha, que uno es aumentar tamaño de fuente y otro es disminuir tamaño de fuente. A estas alturas se habrán dado cuenta que el mismo programa les da una ayuda muy eficiente, que es al posicionar el puntero sobre el botón que desean utilizar, les despliega un pequeño recuadro donde les da una breve descripción del efecto que genera este botón. Asimismo les muestra la configuración de teclas que deben presionar para que este botón tenga efecto en una forma más rápida sin tener que usar el mouse. En el caso de aumentar el tamaño sería el botón control más el símbolo mayor que. En el caso de disminuir sería el botón control más el menor que. ¿Cuál sería el efecto? Si nosotros presionamos incrementar tamaño, pues el texto irá cambiando y creciendo cada vez más. Si nosotros presionamos el botón disminuir tamaño, el texto irá disminuyendo hasta llegar al tamaño que nosotros queramos. Esto lo podemos combinar, muchas veces lo hacemos crecer demasiado y posteriormente necesitamos hacer que vuelva a un tamaño que se adecue a las necesidades del documento. Siguiendo esta relación, a un lado, a la derecha, tenemos otro botón que sirve para cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si yo escribí un documento en la combinación mayúsculas minúsculas, pero requiero que todo sea mayúsculas, al presionar este botón, todos los elementos me van a permitir cambiarlos de acuerdo a las opciones que tenemos aquí, según una narración, que sean minúsculas, que sean mayúsculas, ya sea aquí las combinaciones que ustedes quieran. Lo más recomendable es que cada uno de ustedes se dé la oportunidad de hacer pruebas con estas opciones para ir conociendo el funcionamiento de esta herramienta. En este caso voy a darle aquí donde dice mayúsculas y vemos que mi texto se cambió todo a mayúsculas. Finalmente tenemos un botón en esta línea que es el botón borrar formato, que al presionarlo lo que va a hacer es regresarme mi texto a su forma original, donde no le hayamos dado ningún cambio. En este caso incluso me lo regresa hacia el lado derecho. Ya que para evitar que las ventanas desplegadas por las diferentes herramientas fueran a tapar y no nos permitiesen ver los efectos, yo originalmente lo justifiqué hacia la derecha, de manera que pudiera estarlo monitoreando los efectos causados. Bueno, lo voy a regresar a la derecha. Esto lo voy a hacer con una de las herramientas del submenú párrafo, que es alinear a la derecha, dándole clic al botón. Regresamos al submenú fuentes para seguir probando el conjunto de herramientas que están en la segunda línea. Empezamos por probarle la herramienta negrita o control N, lo cual va a producir que se remarque el patrón de letras, oscureciéndolas un poco. Puedo regresar al patrón original volviendo a presionar el botón. Luego tenemos el botón cursiva, que le da una leve inclinación al texto, y de igual manera podemos regresarlo a su formato original presionando otra vez la letra K. De la misma manera puedo subrayar el texto seleccionado, o lo puedo desubrayar, lo puedo tachar, se puede hacer subíndice, se puede convertir en superíndice, y las últimas tres herramientas corresponden a estilos más detallados. Por ejemplo, efectos de texto y tipografía me permite cambiar a otros formatos de letra un poco más estilizados, que nos sirven para enfatizar la importancia de este texto. También nos da un subconjunto de elementos que nos permiten ir alterando esta configuración para llegar a un texto que sea más adecuado. Una vez más, se les solicita que ustedes en sus respectivos computadores analicen y hagan pruebas con cada uno de estos elementos para que conozcan los efectos y estén familiarizados para el desarrollo de sus propios documentos. Luego tenemos el botón de marcar, que de forma predeterminada está elegido el color amarillo. Al presionar este botón hace un efecto similar al de usar un marcatextos. Es decir,
el texto queda marcado dentro de un recuadro de color amarillo. En este caso el efecto no solamente genera esa marca, sino que al mismo tiempo quita la selección de texto, dejando el indicador en uno de los extremos. Si nosotros queremos quitar esta marca, tendremos que ir otra vez al extremo opuesto del texto, presionar el clic izquierdo, dejarlo presionado y seleccionar el texto. De manera que ahora al presionar el botón de marcado, se va a quitar la marca. De nueva manera, de forma predeterminada, al dar clic en la herramienta, esta deja de seleccionar el texto. Entonces, para seguir haciendo cambios tendremos que regresar y volver a seleccionarlo. ¿Sí? Y aunque el color amarillo está predeterminado para esta herramienta, nosotros podemos cambiar el color haciendo clic en el botón de la flecha hacia abajo, lo cual nos despliega una pequeña ventana con opciones de colores para elegir el que mejor se adapte a las necesidades del texto con el cual estamos trabajando. Finalmente, para este conjunto de herramientas tenemos el botón que nos permite cambiar de color el texto. ¿Sí? Para poderlo probar, primero deseleccionamos, es decir, desmarcamos el texto, lo seleccionamos para aplicar el efecto y vemos que de manera predeterminada tiene elegido el color rojo. Entonces, al darle clic, el texto seleccionado cambiará a un color rojo. Al igual que todos los botones que tienen efectos de color, este tiene el botón para desplegar la ventana donde nos muestra las diferentes opciones para elegir otros colores. También nos muestra una paleta especializada donde podemos darle clic y nos permite elegir dentro de una gama más grande de colores o incluso generar un color personalizado. Este color quedará almacenado dentro de las selecciones y podemos elegirlo en cualquier momento. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Cae dentro de la categoría de colores recientes. También se le puede dar un degradado eligiendo el conjunto de patrones. Bueno. Con esto hemos terminado con el submenú fuentes. Para poder trabajar con el submenú párrafo es necesario tener más texto, por lo cual me voy a permitir agregar ese texto y regresarme a un formato sin cambios, o el formato virgen. Ahora que tengo más texto, me es más fácil mostrar los efectos del submenú párrafos. Bueno, empezaremos por el conjunto de herramientas que se encuentran en la parte superior de este submenú. ¿Sí? Empezamos por el botón viñetas, el cual me sirve para colocar una viñeta en un conjunto de texto que así lo requiera. En este caso, para el texto que estoy utilizando, que es una breve descripción de lo que es el patrón de tiempo, me conviene enfatizar estas dos preguntas que son importantes para el desarrollo del concepto de este patrón. Entonces selecciono el texto al cual deseo aplicar las viñetas, posteriormente regreso al botón, le doy clic y veo que ha colocado como viñetas unos pequeños puntos. Si fuera el caso que no me agrada esta combinación de viñetas, puedo darle clic, como lo hemos mencionado, en el botón de la flecha, lo cual me despliega otras opciones de viñetas, las cuales al ir colocando el puntero sobre cada una de ellas me hace una previsualización dentro del documento. Si no me gustara ninguna de las viñetas predeterminadas, puedo ir al botón definir viñeta, lo cual me despliega una opción para buscar una imagen dentro de mi computador. Bueno, si las viñetas no fueran adecuadas para enfatizar este documento, ya que lo que tengo realmente es un conjunto de elementos que deben tener una numeración continua, entonces me muevo a la siguiente herramienta, que es numeración. Al dar clic va a aplicar un valor numérico secuenciado y este va a depender de la separación en términos del enter aplicado al texto. También puedo cambiar la tipografía, donde puedo utilizar valores arábigos, valores romanos, letras, e incluso puedo usar en la simbología de letra y paréntesis. Incluso puedo establecer mis propios cambios y combinaciones, y presionando este botón que se llama establecer valor de numeración
puedo cambiar el valor de inicio. Muchas veces no es necesario empezar con el valor 1, entonces simplemente aquí cambiamos el valor, en este caso le pongo 6 y veo que la numeración ahora ya no empieza con 1, sino que empieza con 6 y 7. Continuando con este menú, tenemos la siguiente herramienta, que es lista de nivel, la cual nos mostraría un formato de cómo se comportaría la numeración si hubiera diferentes niveles de profundidad en el texto. En este caso ustedes pueden elegir la combinación que más se adapte a sus necesidades. En este momento, para hacer una prueba, utilizaré esta combinación. ¿Cómo entra en efecto este formato de numeración? Bueno, si nosotros nos vamos al extremo de la oración y damos enter, nos va a cambiar al siguiente valor numerado. Si damos un siguiente enter, nos va a generar un espacio sin numerar, ¿sí? Hay otras formas de hacer esto de no generar la numeración, pero en este momento, para poder regresar hasta antes de hacer los enters, los cambios que acabo de hacer, puedo irme a la parte superior izquierda de la ventana de Word y elegir el botón deshacer. Cada vez que yo le dé clic en este botón, deshará uno de los cambios que haya hecho en la última oportunidad. Es decir, en este momento le doy un clic y me quita el último enter, le doy otro clic y me quita el enter que me llevó a esta numeración. Incluso otra vez, aquí vemos otra vez el botón desplegar este menú, le damos clic y nos muestra todos los cambios que hemos hecho dentro del documento, de manera que aquí podemos elegir todos aquellos elementos que queremos deshacer para llegar a los puntos donde estamos conformes con el formato de texto. Otra cosa importante que hay que mencionar cuando se trabaja con estos documentos es que, aunque el sistema tiene predeterminado el guardar el documento cada cierto tiempo, es recomendable que ustedes tengan copias del documento dependiendo del tipo de cambios que vayan a hacer. Esto para evitar que se llegue a un punto en el que el botón deshacer ya no reconozca variaciones y no puedan regresar al punto de partida. Esto como mera recomendación. Bueno, regresando al efecto de cómo se agregan los diferentes niveles de numeración, otra forma de generar el espacio en blanco sin necesidad de dar un enter doble es presionando la tecla Shift y posteriormente la tecla Enter. Esto nos genera un espacio en blanco. Regreso, deshago, y ahora lo que quiero mostrar es cómo cambiar el nivel de numeración. Para esto voy a dar Enter para que me cambie el siguiente valor numérico, y como quiero que ya no sea digamos en ese nivel, lo que voy a hacer es presionar la tecla tabulador, lo cual ya me empieza a cambiar la numeración. Si quiero ir más profundo, pues vuelvo a presionar la tecla tabulador y lo sigo haciendo hasta llegar al nivel al cual necesito para indicar el valor de profundidad del título con el cual voy a trabajar. Si en algún momento ya me pasé, le di muchos tabuladores y me fui muy por debajo del nivel al que quiero trabajar, para regresar en los niveles, pues presionamos la tecla Shift y posteriormente tabulador, y esto nos va regresando en los niveles. Si ya llegamos al nivel, podemos escribir el texto que corresponde a ese nivel y posteriormente le damos Enter, y todos los textos o títulos que vayamos escribiendo y le demos Enter se van a permanecer en este nivel. Si yo quiero agregar texto no numerado en ese nivel, lo que puedo hacer es darle Shift y Enter, y el texto quedará a ese nivel pero sin la numeración. Bueno, procedo a borrar estos cambios para seguir trabajando con las siguientes herramientas. La siguiente herramienta que tenemos en la primera línea del submenú párrafos es la herramienta disminuir sangría. En este caso no puedo disminuir más la sangría porque el texto ya se encuentra en los límites del margen predeterminado para la hoja. ¿Cómo sé cuál es el límite predeterminado? Es decir, de qué dimensión es este espaciamiento blanco en los laterales izquierdo y derecho del documento, y de igual manera el espaciamiento en blanco en los niveles, en las partes superior e inferior de la hoja,
Bueno, para esto nos valemos de lo que es esta regla, donde nos muestra este espacio gris que representa el espacio que hay entre el borde de la hoja y el punto donde empiezo a escribir. Lo mismo aplica para el extremo derecho y para la parte superior e inferior de la hoja. Aquí me voy a adelantar un poquito en cuanto a los videotutoriales para mostrar dónde es que se agrega esta regla si se diera el caso que ustedes abren su documento y no la tienen presente. Para esto se desplazan al menú vista, ¿sí? Dentro del menú vista van a buscar la herramienta regla, ¿sí? Esta herramienta tiene una casilla de verificación. Si esta casilla está completamente en blanco, eso es lo que ocasiona que no se vean las reglas en su documento. Para hacer que aparezcan, simplemente tenemos que verificar la casilla, ¿sí? Con esto ya podemos ver la regla. Me regreso al menú inicio para seguir trabajando con las herramientas, y ahora sí, estábamos hablando de la herramienta disminuir sangría. Selecciono el texto, presiono el botón y veo que no hay ningún efecto por lo que acabamos de mencionar. Ya estamos en el límite del borde izquierdo, por lo tanto lo que sí podemos utilizar es el compañero del botón, que es aumentar sangría. Esto separará el documento. Una vez que lleguemos al punto donde queremos que se mantenga el documento, ahí lo podemos dejar, pero si nos pasamos de clics, siempre podemos regresar, ya sea por medio del botón deshacer o presionando el botón disminuir sangría. El siguiente botón es el botón de ordenar. Este botón va a ordenar el documento en un orden alfabético descendente, para lo cual necesitamos seleccionar el texto, todo el texto, para ver qué efecto tiene este botón. Al darle clic nos despliega un recuadro donde nos permite elegir las opciones de qué es lo que queremos ordenar, si lo queremos ordenar por párrafos, si lo queremos ordenar por título o por campo. En este caso voy a elegir párrafo, le voy a dar a aceptar y veo que me cambia el orden de las oraciones o de los párrafos para seguir la secuencia alfabética, lo cual en este caso no tiene utilidad, porque el documento no es un documento que tenga que estar ordenado de esta manera. Esto puede servir para que ustedes ordenen sus listas de clases, o ustedes ya le encontrarán utilidad. Una vez más, la sugerencia es que hagan pruebas con la herramienta. Entonces presionamos botón deshacer para regresar a la forma original, y en esta parte, en este conjunto de herramientas, encontramos al final esta que se llama mostrar todo. Esta es una herramienta que al darle clic lo que va a hacer es agregar indicadores donde nos va a decir dónde hay espacios por medio de puntos y dónde hemos dado enter a través de este símbolo, ¿sí? Bastante útil cuando nuestras capacidades visuales no nos permiten diferenciar entre un espacio en blanco y una separación simple. Entonces aplicamos esta herramienta y podemos saber dónde hemos dado solo un enter o dónde hemos dado más de uno. Nos permite mantener cierta estética del texto, y al final siempre podremos regresar, presionarlo otra vez y quitarlo, ¿sí? El uso de este botón pues ya es una cuestión personal. Habrá quienes lo encuentren mucha utilidad para poder ver la estética de sus documentos, y habrá quienes digan que no lo quieren utilizar. Eso ya es completamente a libertad del usuario. Pasamos al conjunto de herramientas de la segunda línea, en la cual lo que encontramos es la primera es alinear a la izquierda. Entonces si seleccionamos el texto, le damos a alinear a la izquierda, no va a pasar nada porque el texto ya está alineado a la izquierda. Entonces pasamos a la siguiente herramienta, que es centrar, que al momento de darle clic nos va a poner el texto y lo va a alinear todo con respecto al centro de la hoja. Si presionamos alinear a la derecha, pues lo va a cambiar a la derecha, ¿sí? En este caso lo más normal es que los textos estén alineados a la izquierda, y para algunos otros documentos, como son las cartas, tiene elementos alineados a la derecha. Bueno, el cuarto elemento es el botón justificar, el cual nos va a servir para enmarcar el texto dentro de un espacio rectangular, de manera que
todos los caracteres escritos queden con alineación en los extremos. Bueno, para ver cómo funciona, vamos a seleccionar en nuestro texto, luego regresamos a la herramienta justificar, le damos clic y vemos que en este caso por las características del texto, el único que sufrió variaciones fue este de aquí, que lo que hizo fue cambiar la espaciación entre algunos caracteres para ajustar el tamaño del texto dentro del margen del documento. Lo vuelvo a presionar para quitar este efecto y vemos que el documento vuelve a su espaciación normal. Luego encontramos el botón de interlineado o espacio entre líneas y párrafos. Esto nos va a permitir que al darle clic nos despliegue las opciones y nos muestre cómo cambia la separación entre las diferentes líneas de texto de acuerdo al interlineado que estemos eligiendo. Dentro de los interlineados más comunes que se solicitan en documentos formales, ese es el interlineado de 1.5 puntos. Eso lo podemos cambiar en cualquier momento. Las siguientes dos herramientas, que son sombreado y bordes, en este momento no tienen utilidad porque dependen de que haya un objeto imagen dentro del documento y la otra de que haya un objeto tipo tabla dentro del documento, y estos dos elementos los estaremos viendo en el siguiente video tutorial, que corresponderá al menú insertar, donde podremos encontrar dentro del submenú ilustraciones cómo insertar imágenes, figuras y textos estilizados, y asimismo en el submenú tablas cómo insertar una tabla. Bueno, regresamos al menú inicio, que es con el cual estamos trabajando, y pasamos al siguiente conjunto de herramientas que se llama estilos. Este conjunto de estilos no es otra cosa que un conjunto de elementos que ya tienen un formato predeterminado para todo el texto. Es decir, si yo no quiero llevarme el tiempo buscando dentro de todas las herramientas para darle un formato específico a todo mi documento, simplemente lo escribo sin formato, selecciono todo el documento y puedo elegir entre cada uno de los formatos que tiene predeterminado el sistema. Si los que se previsualizan en esta barra fueron insuficientes, se le puede dar clic en este botón que tiene la flechita y una barra arriba para desplegar todas las opciones que nos muestra el sistema. Si ninguno se adecua a las necesidades del documento con el cual quiero generar, puedo usar la herramienta crear un estilo para hacer una configuración, y posteriormente esta quedará almacenada dentro de los estilos y ustedes la podrán utilizar cuantas veces sean necesarios. Una vez elegido el estilo, lo pueden aplicar ya sea presionando el botón aplicar estilos o bien simplemente dándole clic en el estilo que están eligiendo. También pueden revertir ese efecto presionando el botón borrar formato. ¿Sí? Este botón borrar formato es exactamente el mismo que teníamos en el submenú fuente, en el último de la barra superior, elemento derecho, y lo que hace es quitarle el formato al texto que hayamos generado. Bueno, elegimos este para ver cuál es el efecto que tiene. Vemos que se aplica muy bien a todo el texto, y ya una vez más, pues aquí es una tarea de ustedes como usuarios el revisar cuáles son los efectos que se tienen e ir más allá explorando las otras funciones que pueda tener esta aplicación. El último submenú del menú inicio es el submenú edición, en el cual vemos que muestra únicamente tres herramientas, que son buscar, reemplazar y seleccionar. Bueno, pues es muy intuitivo. Básicamente los primeros dos botones hacen lo que su nombre dice. Si yo presiono el botón buscar, me despliega una barra en el lado izquierdo donde yo puedo escribir una palabra o un conjunto de caracteres. Por ejemplo, puedo escribir la letra E, y esto produce que el sistema me busque y me resalte
todas las letras E que estén en el documento. Si yo escribo ES, ahora me va a buscar todas las combinaciones de la letra ES dentro del documento. Para esto sirve el botón buscar. Si ustedes conocen una frase específica dentro de un conjunto, si ustedes conocen una frase específica dentro de un documento que quieren encontrar, simplemente la escriben completa y el buscador la encontrará por ustedes y ya podrán buscarla y leerla. También les despliega en la parte baja o en la parte media todos los elementos o todas las oraciones donde se está usando la combinación de letras que ustedes están buscando, lo cual hace más sencillo trasladarse a través del documento para leer la frase específica que se está buscando. Si ya terminaron de usar la opción buscar, esta se puede cerrar yendo a la parte superior de esta barra y dándole clic en esta pequeña X. Voy a deseleccionar el texto. Bueno, si presiono la herramienta reemplazar, esta herramienta, bueno, si ya usamos la herramienta buscar, pues va a empezar con una combinación de teclas que es la que ya utilizaron. En este caso habíamos buscado la combinación ES y queda predeterminado como buscar. En este caso voy a hacer un cambio, voy a poner la palabra tiempo para ver qué efecto tiene esta herramienta. Entonces lo que le estoy pidiendo es que busque la palabra tiempo y posteriormente le puedo decir reemplaza con, y le voy a decir que lo reemplace con la palabra caracol. Entonces para aplicarlo, bien, le puedo presionar este botón que dice buscar siguiente, lo cual buscará dentro del documento la palabra tiempo. Cada vez que encuentre un match la va a seleccionar y me va a permitir presionar el botón reemplazar, con lo cual me muestra el cambio donde haya dicho que cambió la palabra tiempo por la palabra caracol de manera predeterminada. Una vez que se hizo el primer cambio, pasa a la búsqueda de la siguiente palabra. Me permite una vez más presionar el botón buscar siguiente para dejar intacta esta palabra y pasar a la siguiente combinación de caracteres que digan tiempo. Esto es importante porque si tenemos palabras compuestas, nos va a cambiar la combinación de caracteres, no la palabra completa. Es decir, si yo tuviera la palabra contratiempo y estoy pidiendo que me cambie tiempo, me va a cambiar y me va a poner contra caracol, que probablemente me cambie el contexto de la frase. Por eso es importante usarlo de esta manera e ir cambiando individualmente cada una de las combinaciones de caracteres. Muy bien, una vez que terminamos los cambios nos despliega este mensaje donde nos dice que terminó. ¿Okay? Muy bien, pero a mí no me sirve por el contexto del documento que diga tiempo, que diga caracol, sino que diga tiempo. Entonces lo que voy a hacer es invertir el orden. Ahora le voy a decir que me busque toda la combinación de letras que digan caracol y las cambie por tiempo. Y para mostrar el efecto del botón reemplazar todas, lo voy a utilizar. Lo primero que me dice es que como ya terminé todo el documento, ha encontrado 3. Ahora le digo que sí, que las reemplace. Me regreso al documento y puedo ver que efectivamente me cambió caracol por tiempo en todos los espacios donde aparecía la combinación de teclas caracol. La parte peligrosa de utilizar este botón de reemplazarlas todas es, como ya mencionamos, si existen palabras compuestas, las va a cambiar y probablemente no nos demos cuenta y eso cambie el significado de algunas oraciones. Una vez que hemos terminado de usar la herramienta reemplazar, nos vamos al botón cerrar para cerrar esta ventana. Finalmente, la última herramienta del menú inicio es la herramienta seleccionar, la cual al presionarla me va a dar un conjunto de opciones que me permiten seleccionar diferentes cosas en diferentes objetos. Objetos se refiere a tabla, figura, casi cualquier cosa que haya sido insertada en el documento. Por lo tanto, en este momento no tiene mayor utilidad, ya que el documento está completamente
definido por texto, y al presionar seleccionar objetos pues no va a haber nada que seleccionar. Sin embargo, nada más para mostrar, vemos, antes de presionar y seleccionar la herramienta deseada, vemos que si nosotros acercamos el puntero al texto, este se cambia por el indicador de posiciones. Si yo cambio y me voy a la herramienta seleccionar y le digo que seleccione objetos específicos, vemos que ya no ocurre, es decir, ya no se cambia el seleccionador, sino que sigue siendo una flecha que lo que hace ahora es seleccionar un área específica para tomar todos los objetos que estén dentro de dicha área. Como ya lo mencionamos, en este momento no tenemos ningún objeto, pues lo tanto no nos es de utilidad. ¿Cómo regreso a nuestro indicador de texto? Bastante simple, posiciono el puntero en cualquier lugar del texto y le doy 2 clics rápidos. Esto me vuelve a convertir el puntero en el seleccionador de texto. Ya puedo seguir trabajando. Bueno, y si se lo están preguntando, estas no son todas las herramientas que posee el menú inicio. Estas son las principales, las que se muestran en pantalla. Los invito a que exploren. Dentro de cada uno de los submenús van a encontrar que hay una pequeña flecha diagonal que, si ustedes la presionan, les va a desplegar una ventana con un subconjunto mayor de herramientas. Hagan el esfuerzo, dense un tiempo, exploren dentro de cada uno de los submenús cuál es el contenido de esta ventana y qué efectos tienen, para que esto les permita tener un mayor conocimiento y manejo de este editor de textos, lo cual les va a dar más confianza y les va a permitir generar documentos más profesionales y que les pueden ser de mucha utilidad a la hora de hacer sus disertaciones. Con esto hemos terminado lo correspondiente a este video tutorial. Espero lo hayan disfrutado y siéntanse en libertad de revisarlo cuantas veces sea necesario para que comprendan y puedan manejar de mejor manera los elementos del menú inicio de Word. Gracias.